En los bosques de California, Estados Unidos, habitan unos seres vivos enormes conocidos como secuoyas. Las secuoyas son árboles que nunca dejan de crecer. Su tronco recto y de color marrón se eleva hasta el cielo. Por ejemplo, la secuoya llamada Hyperion mide 115.66 metros de altura. Hasta ahora es la más alta del mundo. Imagina cuánto tiempo ha vivido para llegar a crecer tanto y todo lo que habrá visto. Sí, las secuoyas son seres muy antiguos. Hay una de nombre Presidente que tiene 3.200 años de edad. Mirar las hojas de secuoya es todo un logro, pues las ramas comienzan a crecer a partir de la mitad del tronco, o sea que están muy arriba. Si quieres evitar que tu cuello se tuerza, será mejor tumbarte en el suelo para observarlas. También podrías escalar su cuerpo de gruesa corteza, pero eso solo lo han hecho los científicos que las estudian. Una vez contaron 2.000 millones de hojas en un solo árbol. Los árboles son muy importantes para la vida en el planeta, pues producen el oxígeno que respiramos y nos ayudan a limpiar el aire al absorber contaminantes tan dañinos como el dióxido de carbono. Qué fortuna sentarse al lado de una secuoya y respirar aire bien puro. Para conocer a estas gigantas, puedes ir a Jilotepec, en el Estado de México. Son más jóvenes y todavía no tan altas como las de California, pero siguen siendo sorprendentes. Admíralas y cuéntales una historia que vivirá entre sus ramas por miles de años. Semillas de Víctor Hugo Hernández Rosas del libro Múltiples lenguajes de segundo grado. Por Aprende Fácil. Una vez mi abuela me dijo que tuviera cuidado con las semillas de las frutas. Esas no se comen, dijo firmemente. Esas se siembran. Aunque las veas pequeñitas, allí está todo el árbol, grande como lo ves, y todas las frutas que dará. Esas no se comen, se siembran. Cuando le pregunté a mi mamá al respecto, me respondió, hay semillas que se comen. Pregúntale a los pájaros, ellos saben muy bien cuáles. Pero hay semillas que no. Si te las comes, te va a nacer un árbol en la panza. Dijo mientras me hacía cosquillas y yo comenzaba a reír sin parar. Tiempo después, en la escuela, la maestra nos explicó que dentro de nosotros viven unos seres pequeñitos, pequeñitos. Tan pequeños que no podemos verlos a simple vista, se necesitan instrumentos especiales llamados microscopios. A esos seres los llamamos bacterias, dijo la maestra, y viven dentro de nosotros. Algunos nos hacen daño y por eso nos enfermamos, otros, al contrario, nos hacen bien porque ayudan a que nuestro cuerpo funcione correctamente. Al salir de clase imaginé las bacterias que vivían dentro de mi cuerpo vestidas con pantalón, sombrero, incluso con lentes. Y tuve la certeza de que también iban a la escuela, trabajaban y tenían abuelas que les decían que tuvieran cuidado con las semillas. Y entonces pensé, ellas no tienen semillas. Eso significaba que no pueden sembrarlas ni tener fruta. Necesitan semillas para sembrar, pensé, y corrí a mi casa. Al llegar me dirigí al refrigerador y tomé una rebanada de la sandía que mi papá había cortado el día anterior. La devoré totalmente, solo dejé la cáscara dura. En la noche, al irme a dormir, recordé las palabras de mi mamá. ¿Y si me crecía una sandía en el interior? La sandía iba a crecer y yo con ella. Me reí. Mi mamá estaba bromeando. No era posible que eso pasara, ¿o sí? No importaba, dejé de preocuparme y me fui a dormir. Creo que quienes no durmieron fueron las bacterias. Pienso que una vez que encontraron las semillas, sembraron y cosecharon, sembraron y cosecharon. El punto es que a la mañana siguiente desperté cubierto de pasto y árboles en mi piel. Vaya, no habían desperdiciado el tiempo. No había crecido una sandía sino todo un bosque. Me causó mucha sorpresa sentir el galopar de una manada de venados paseando por mi pecho. Me di cuenta de que mi ombligo se había transformado en una pequeña laguna donde los animalitos bebían agua mientras que mis rodillas dobladas parecían dos enormes montañas. Un pequeño macaco hurgaba en las fosas de mi nariz, creía que eran dos tenebrosas cuevas. Me quedé en silencio admirando el paisaje encima de mí. Era tan hermoso. Entonces, sentí unas ganas enormes de estornudar. Intenté evitar el estornudo para no asustar a los animalitos que vivían en mí. Pero no pude evitarlo y estornudé. En cuanto lo hice sentí un cosquilleo por todo mi cuerpo. Todos los animalitos corrían despavoridos. Ellos creían que era un terrible sismo.
Árbol de la vida del libro Múltiples lenguajes de segundo grado. Por Aprende Fácil. Verde, rojo, amarillo, hojas, frutas. Cuando lo miras directamente, parece que estás en medio de un remolino de colores y de figuras. Así es, hablamos del árbol de la vida, una de las manifestaciones más coloridas del arte popular mexicano. Los árboles de la vida son esculturas hechas de barro cocido que representan un árbol frondoso con diversas figuras entre sus ramas, flores, frutas, juguetes, personas, personajes famosos o cualquier cosa que se le ocurra a su creador. Para conocer su origen, tendríamos que retroceder más de 200 años y viajar a la ciudad de Izúcar de Matamoros, en Puebla. Allí donde se originó esta forma tan llamativa de moldear el barro. Actualmente, los árboles de la vida también se hacen en Acatlán de Osorio, también en el estado de Puebla, y en Metepec, en el estado de México. Elaborar estas piezas artísticas exige muchas habilidades. Por eso hay familias que se especializan en su creación y transmiten un conocimiento de padre e hijo. De este modo se mantiene la técnica correcta para hacer el barro y las figuras, así como los tintes con los que se colorean. Incluso es necesario saber mantener en buen estado el horno de leña o gas donde se pone el barro a cocer. Hacer un árbol de la vida es un proceso que, dependiendo del tamaño y la complejidad de la pieza, puede tardar desde unas cuantas semanas hasta algunos meses. El primer paso es la creación del barro que se usará, con el cual se moldeará a mano el árbol, así como cada una de las figurillas que se encontrarán entre sus ramas o al pie del mismo. Anteriormente, esta artesanía tenía un uso religioso, por eso era normal que tuviera figuras que representaran personajes bíblicos. Sin embargo, en la actualidad también tiene usos decorativos y comerciales. Por ello han cambiado las figuras representadas, desde personajes populares de la cultura mexicana hasta seres fantásticos, como sirenas o juguetes tradicionales de nuestro país. Una vez realizadas todas las figuras, se integran al árbol y se meten al horno, el cual debe permanecer encendido durante horas a fuego bajo para que el barro se vaya cociendo lentamente y de manera uniforme. El proceso asegura que, al salir, la pieza esté perfectamente cocida, lo cual significa que tendrá la resistencia necesaria para durar mucho tiempo. Una vez que el horno se ha enfriado, se retira el árbol y se pule para eliminar cualquier sobrante o grano de barro. Después, comienza la parte más extensa del proceso, el pintado. Cada detalle del árbol es cuidadosamente coloreado, primero con un tinte blanco o amarillo tenue, el cual permite que los colores que se colocarán después se vean más intensos. Posteriormente, comienza la decoración según el estilo de cada artesano. La forma del árbol, sus figurillas y los colores con que se pintan hacen que cada pieza sea única. Una vez terminado, el árbol inicia su propio camino, pues al ser vendido o regalado, su creador nunca sabe a dónde irá a parar, a una casa en México o en otro país, a una escuela, a una oficina, a un museo. En todo caso, allí donde haya un árbol de la vida, habrá una pizca del arte mexicano y de la forma como entendemos la cultura. La imprenta, fábrica de libros, del libro Múltiples lenguajes de segundo grado. Por Aprende Fácil. ¿Alguna vez has imaginado qué tuvo que pasar para que este libro llegara a tus manos? Antes de que se inventara la imprenta ya existían los libros, pero se escribían y se dibujaban a mano, uno por uno. Por eso eran pocos y no eran fáciles de conseguir. No había librerías y solo unas cuantas personas podían tener bibliotecas. En Europa, únicamente los monjes se dedicaban a hacer libros y cuidaban de ellos en sus monasterios. Además, solo ellos sabían leer. Todo eso cambió cuando un inventor alemán, llamado Johannes Juan Gutenberg, tuvo la idea de hacer libros de una manera más fácil y rápida. Para conseguirlo, se le ocurrió elaborar placas de metal con letras de plomo que formaban palabras. A esas letras de plomo les puso tinta, de tal forma que, cuando oprimía un papel contra ellas, quedaban impresas las palabras. Funcionaba como cuando ponemos un sello sobre una hoja. Además, las letras podían cambiarse fácilmente, lo que permitía formar nuevas palabras e imprimir más libros. De esta manera se inventó la imprenta. Ocurrió en el siglo XV, aunque ahora parece fácil, en ese tiempo nadie lo había pensado. Los chinos intentaron hacer algo parecido antes, pero usaron letras de madera que duraban menos y por lo tanto, imprimían pocos escritos. Este impresor utiliza una imprenta como la de Gutenberg. Arriba está girando un gran tornillo para marcar las letras de plomo entintadas en el papel. Abajo se muestra el resultado. La primera imprenta de México y de América. En México, la imprenta también tiene su historia. La primera de esas máquinas llegó desde Europa hace casi 5 siglos.
El territorio en donde vivimos se conocía entonces como la Nueva España y era gobernado por representantes de los reyes españoles. A esos monarcas les interesaba que los habitantes de la colonia tuvieran las mismas creencias que ellos, sobre todo las religiosas, así que encomendaron a los frailes educarlos con su cultura. Esta es la casa en donde se instaló la primera imprenta de nuestro país y de toda América en 1536. Se ubica en la esquina de las calles Moneda y Licenciado Primo de Verdad, en el centro histórico de la Ciudad de México. Por eso, un fraile llamado Juan de Zumárraga tuvo la idea de traer una imprenta con el propósito de que pudieran hacerse libros para la gente de la Nueva España y de todo el continente americano. El dueño de la imprenta más importante de España, llamado Juan Kronberger, fue elegido para ayudar a construir la primera imprenta en América y especialmente en la Ciudad de México. Este señor proporcionó capital y maquinaria, pero no podía dejar su país porque tenía que estar al tanto de sus negocios. Así, le encargaron a otro Juan que fuera el responsable de esa imprenta, un italiano llamado Juan Pablos, quien se convirtió en el primer impresor de la Nueva España y de América. La casa de la primera imprenta de América hoy pertenece a la Universidad Autónoma Metropolitana y puede visitarse pues es un centro cultural, tiene una librería llamada Juan Pablos y salas de exposiciones. Uno de los mejores inventos. De entonces a la fecha, ha crecido el número de imprentas en México. Han cambiado con los avances tecnológicos y no solo hacen libros, sino también carteles, volantes, mantas y muchos otros productos relacionados con el papel, la tela y la tinta. Muchos niños como tú se han educado gracias a los libros, pues nos permiten conocer las ideas de personas de otros lugares u otras épocas. Nos ayudan a estudiar, imaginar y descubrir cosas que nunca pensamos que podían existir. Un gran escritor, Jorge Luis Borges, dijo: de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo, el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. ¿Estás de acuerdo? Ahora, cuando termines la lectura de un libro que te haya gustado mucho, ve a la página final. Ahí encontrarás un pequeño texto llamado colofón en donde se incluyen datos de la imprenta que hizo ese libro, así como el tipo de letra usado en la impresión y el número de ejemplares producidos. Es una forma de reconocer su valor tener presente la importancia de este gran invento para la humanidad. El colofón nos da información de los libros y de sus impresores. Puedes encontrarlo en la última página de tu libro favorito. Canción de un pirata de José Luis Enciso Martínez del libro Múltiples lenguajes de segundo grado. Por Aprende Fácil. ¿Qué quiere el pirata del sombrero rojo del palo en la pata del parche en el ojo? ¿Qué busca el pirata? ¿Persigue un tesoro? ¿Un cofre de plata, monedas de oro? ¿O quiere un navío que pueda navegar por mares bravíos y nunca naufragar? ¿O busca dinero, joyas y collares en cofre de cuero que guarde millares? ¿Qué querrá el fulano? ¿Por qué patalea y agita una mano para que lo veas? ¿O querrá volverse bueno y bien portado y, como tú, hacerse un niño educado, que muchos libros lee llenos de aventuras y así dejar de ser un cabeza dura? ¿O será que busca hacer nuevos amigos? Si la idea te gusta, llévalo contigo. Piratas y Corsarios de México del libro Múltiples lenguajes de segundo grado. Por Aprende Fácil. Cuando hablamos de piratas, imaginamos a señores con un parche en el ojo, un gancho llamado garfio en vez de mano y una pata de palo. Vivieron hace muchos años y, a pesar de no haber sido muy buenas personas que digamos, eran valientes y vivían grandes aventuras. Al menos, eso es lo que nos han dicho el cine y los cuentos. Los piratas se dedicaban a robar barcos y tesoros en los años en que no habían aviones, trenes ni camiones y muchas mercancías se transportaban por el mar. Para combatirlos, estaban los corsarios, que eran una especie de piratas buenos pagados por los gobiernos para que los piratas malos dejaran en paz a sus barcos y sus tesoros. Pero distinguir a los buenos de los malos era muy difícil porque todos robaban y se atacaban entre sí. También existían los bucaneros y los filibusteros. Los primeros eran los piratas que solo navegaban en el Caribe y los segundos atacaban territorios de Estados Unidos y Latinoamérica. A las costas del Golfo de México llegaron varios de esos temidos navegantes. Especialmente, atacaron Campeche y son tan recordados hoy en día que hasta hay un equipo de béisbol que se llama así, Piratas de Campeche. Además, en ese estado todavía quedan restos de una muralla construida para defenderse de sus ataques. Si visitas Campeche, no olvides buscarla. El gusano musical, del libro Múltiples lenguajes de segundo grado. Por Aprende Fácil.
¿Te ha pasado tener todo el día una canción sonando en la cabeza y no poder dejar de pensar en ella? Seguro te ha ocurrido. Este fenómeno se conoce como gusano musical. Te encuentras caminando o haciendo cualquier cosa sin tener nada en tu mente, cuando de pronto, sin pensarlo, empiezas a cantar o tararear una canción que escuchaste tiempo atrás. Puede ser que cantes un pedacito de la canción o simplemente repitas la melodía, pero por más que trates, no podrás sacarla de tu cabeza. Plásticos diminutos del libro Múltiples lenguajes de segundo grado. Por Aprende Fácil. El plástico no solo contamina los océanos. También afecta los suelos y el agua de ríos y lagos. Con el tiempo, los plásticos que desechamos se rompen en pedazos diminutos llamados microplásticos. Estos microplásticos liberan sustancias tóxicas que contaminan el agua y la tierra. Además, pueden transportar bichos que provocan enfermedades y acumularse en los cuerpos de los animales. Incluso, llegan a nuestra comida y al agua de la llave. Aunque los científicos aún no conocen bien sus efectos, es un problema que enfrentamos. Por eso, se debe reducir la gran producción y el consumo de plásticos para ayudar a proteger nuestra salud y la del planeta. La mulata de Córdoba de Víctor Hugo Hernández Rosas del libro Múltiples lenguajes de segundo grado. Por Aprende Fácil. En la ciudad de Córdoba, Veracruz, vivió hace muchos años, durante la época colonial, una mujer muy hermosa, tanto que todos los hombres, tarde o temprano, caían enamorados. Ella, sin embargo, nunca los correspondió y rechazó a todos aquellos que le declararon su amor. Las mujeres de Córdoba la veían con malos ojos, pues esa situación les parecía muy extraña. Inventaron muchos rumores sobre ella, pero en realidad nada se sabía de la mujer, quiénes eran sus padres, dónde había nacido o cuál era su nombre. Todos la llamaban la mulata porque sus rasgos mostraban que uno de sus padres había sido español, pero su cabello rizado y su piel oscura dejaban ver que también tenía sangre africana. La mulata conocía bastante bien las propiedades de las hierbas, con ellas hacía ungüentos y bebidas para curar, pero también hacía pociones para que los hombres se enamoraran de ella y le dieran regalos, o al menos eso decían las personas de la ciudad. Muchos consideraron denunciarla por brujería, aunque nadie tenía verdaderas pruebas, solo chismes y mentiras. Fuera como fuera, los hombres seguían buscándola. El propio alcalde de la ciudad, don Martín de Ocaña, intentó enamorarla. Le dio regalos, le prometió 1001 cosas, pero la mulata siempre lo rechazó. Un día, furioso, don Martín la denunció por brujería, dijo que lo había hechizado con una poción de amor. Un grupo de soldados fue a detener a la mulata por la noche. Ella se vistió rápidamente, pero antes de poder huir o hacer algo, los soldados tocaron a su puerta, exigiéndole que abriera. Sin más remedio, la mujer abrió y fue apresada y enviada a la cárcel de San Juan de Ulúa, una enorme fortaleza de piedra que se encuentra en una isla frente al puerto de Veracruz. Era imposible escapar. La mulata fue juzgada por brujería y declarada culpable. La condenaron a morir quemada en la hoguera. Para evitar que escapara, la encerraron en una celda de la fortaleza. No tenía comunicación con nadie, excepto con el vigilante de su celda. El día antes de su ejecución, la mulata le pidió a su carcelero un trozo de carbón. El hombre no vio nada de malo en ello, no pensó que un simple carbón pudiera ser parte de un plan de fuga, así que se lo dio. Cuando regresó, horas después, descubrió que la mujer había dibujado con el trozo de carbón un hermoso barco en la pared de la celda. «Carcelero, ¿qué le falta a mi barco?», preguntó la mulata. El hombre miró con atención el dibujo. Nada faltaba, el timón, las velas, las cuerdas, todo estaba dibujado perfectamente. «No le falta nada», contestó. «Solo que se eche a andar al mar». «Verás que ni eso», dijo la mulata mientras saltaba al barco de la pared y se convertía, ella también, en un dibujo de carbón. En ese momento, el barco comenzó a moverse con la mulata arriba de él y empezó a alejarse, haciéndose cada vez más pequeño. El asombro del carcelero fue tanto, que al día siguiente lo encontraron completamente loco. De la mulata, nadie volvió a saber. Algunos dicen que esa noche vieron un barco navegando entre las aguas, a pesar de que estaba prohibido a causa de una fuerte tormenta. Probablemente, en ese barco huía la mulata hacia su libertad. Naranjas y limas, limas y limones, del libro Múltiples lenguajes de segundo grado. Por Aprende Fácil. En los estados de Veracruz, Tamaulipas, Tabasco, Oaxaca y Campeche,
Conforme se acerca el mes de diciembre con celebraciones tales como las posadas, la Nochebuena o la Navidad, crece también la alegría de niños, jóvenes y adultos ante la llegada de una de las tradiciones más emblemáticas de dichas regiones, la rama navideña. Esta tradición consiste en salir durante los días previos a Navidad, a partir del 16 de diciembre, a pasear por las calles de la comunidad una rama caída de algún árbol, sin importar su especie. Es necesario que la rama sea fácil de transportar y tenga pequeñas ramitas o una forma que permita colgarle diversos adornos, listones, pelo de ángel, tiras de papel de China, esferas, escarcha o cualquier objeto que le dé color y un toque navideño. Un grupo de personas, sobre todo niños, lleva la rama entre canciones y risas a diversas casas donde sale la gente a recibirla cuando alguien abre la puerta, quienes van paseando la rama cantan algunos versos. Hola, buenas noches, ya estamos aquí. Aquí está la rama que les prometí venir a cantar pero mi aguinaldo me tienen que dar. Esta primera estrofa sirve para anunciar la llegada de la rama y el propósito de su visita. Recibir un aguinaldo, es decir, un regalo que normalmente consiste en frutas de temporada, dulces o dinero. Cuando se recibe dinero, este es utilizado para comprar lo necesario durante la celebración de las posadas o de Nochebuena. Los siguientes versos son el coro de la canción, quizás por eso son los más populares. Naranjas y limas y limones, más linda es la Virgen que todas las flores. Al finalizar la canción, las personas que fueron visitadas por la rama deben decidir si dan o no aguinaldo. Dependiendo de ello, serán despedidas con algunos de los siguientes versos. Si dan aguinaldo, ya se va la rama muy agradecida porque en esta casa fue bien recibida. Si no dan aguinaldo, ya se va la rama muy desconsolada porque en esta casa no nos dieron nada. Una vez que se ha despedido, el grupo de gente que pasea la rama se mueve a la siguiente casa. La celebración de la rama navideña es una de las tradiciones más importantes de diversas comunidades, ya que permite mantener la unión entre sus habitantes, conservar la identidad cultural y perpetuar las tradiciones.